Bien, mis apreciados en el Señor, en esta hora damos el gozo y la alegría. Con gozo y alegría nos acercamos hasta el trono de la gracia por darnos la oportunidad de estar en estos momentos delante de esta pantalla nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener una oración para pedir la dirección del cielo. Amantísimo Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, la honra y la gloria son para ti. Nos acercamos a esta hora hasta tu trono para darte las gracias por su grande amor y misericordia, pero también para pedir tu presencia y la presencia de tu amado Hijo. Que sean ustedes los que nos den la sabiduría, las palabras para hablar, las palabras claras, y a los que llegan a ver este mensaje, para que les des el discernimiento para poder comprender el mensaje. En esta hora te damos las gracias y pedimos tu dirección. En el Señor Jesús te lo pedimos todo y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, mis apreciados, en esta hora el tema se titula Justificación por la fe. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la justificación por la fe, porque hoy por hoy hay un manto de falsa justificación donde se está predicando que podemos vivir de la manera que queramos sin hacer ningún esfuerzo, ¿sí?, para abandonar el pecado, que Cristo nos va a transformar en el momento en el que Él venga por segunda vez. ¿Sí? Y vamos a ver que esto no es así como lo están predicando. ¿Sí? En el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pueblo de Dios conoce hoy de que si no hablamos con la verdad, la ira de Dios va a venir contra nosotros y vamos a ser destruidos y no vamos a poder ir a gozar del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, como pueblo de Dios, sabemos que debemos de decir la verdad directamente, sin tapujos ni nada. Debemos de hablar lo que dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios hoy debe estar preparado para recibir las verdades que el Señor está enviando para estos últimos tiempos. Entonces, si no hablamos con la verdad, la ira de Dios va a venir sobre nosotros y vamos a ser destruidos. Y entonces de nada nos serviría conocer la luz que el pueblo de Dios o que la iglesia adventista del séptimo día tiene hoy. Si no la vivimos, de nada serviría, porque sencillamente seríamos destruidos por la espada de los ángeles de Ezequiel 9 del 1 al 7. ¿Sí? En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? Dios es el que nos santifica totalmente por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de estar viviendo nosotros en estos últimos tiempos? Para todos los que creemos en el pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar viviendo una vida sin pecado, una vida sin mancha. ¿Sí? Porque si no estamos viviendo esa vida sin mancha de pecado, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Evento de los últimos días, párrafo 171 dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador.
el sacrificio por los pecados del mundo entero. Del mundo entero. Presenta la justificación por la fe en el garante. Invita a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Entonces, la justificación por la fe, ¿qué es? Es guardar a la plenitud los mandamientos de Dios, ¿sí? Y debe ser exaltada, debe ser exaltado, ¿sí? Que se debe de vivir una vida en santidad a todos los requerimientos de Dios, ¿sí? Pero fue rechazada en 1888 por la gran mayoría, o se puede decir por la mayoría de los pastores, de los líderes en aquel entonces del pueblo de Dios, de la iglesia. Fue rechazada, ¿sí? Y Mensajes Selectos, tomo 1, párrafo 242, párrafo 421. Dice: el mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas, porque su fruto es para santidad. ¿Por qué es que el Señor nos pide que debemos de vivir una vida perfecta en obediencia a todos los mandamientos de Dios? Porque el fruto es ¿qué? Para santidad. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso Él nos pide a nosotros o a su pueblo que para estos últimos tiempos debemos de estar viviendo en santidad, en obediencia, principiando por obedecer la reforma pro salud, ¿sí? Porque la reforma pro salud es el mensaje que va unido, que va de la mano con el mensaje del tercer ángel, ¿sí? Entonces, si no estamos obedeciendo la reforma pro salud, estamos cayendo ¿en qué? En desobediencia a los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque la reforma pro salud está presentada en la Biblia, ¿sí? En Daniel capítulo 1, versículo 8, nos presenta que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse ni con la comida, ni con la bebida, ni con las costumbres de la nación. Ahí presenta el mensaje pro salud. Y nosotros debemos de estar haciendo lo mismo en estos últimos tiempos, viviendo la reforma pro salud, no contaminarnos con la comida ni con la bebida que el mundo hoy está comiendo y bebiendo, ni con las costumbres del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mensaje pro salud nos lleva a entender las Sagradas Escrituras a la plenitud, ¿sí? El mensaje pro salud, el Señor lo ha dejado para que nosotros ¿qué? Seamos obedientes, ¿sí? Seamos obedientes y que nuestra mente no esté embotada. Y al nuestra mente no estar embotada, entonces Él puede darnos el mensaje claramente. Nosotros lo podemos recibir, el mensaje directo y claramente lo que el Señor nos habla, ¿sí? Joya de los Testimonios, tomo 2, párrafo 374, dice: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Entonces, este mensaje debe de resonar ¿por dónde? Por todo el mundo y rápidamente. La justificación por la fe, o sea, es una obediencia total a todos los requerimientos de Dios, a todos los preceptos de la santa llamada ley de Dios, ¿sí? Por eso en Apocalipsis 14, versículo 6 dice: teme a Dios y dale gloria. El temor a Dios es vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios.
Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que debemos de, si tememos a Dios, debemos de estar viviendo una vida en santidad, una vida sin pecado delante de Dios, ¿sí? Dándole la honra y la gloria a nuestro Creador, al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo, ¿sí? Lo que fue creado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, ¿sí? Un significado de justificados yo busqué por Google el significado de justificados, y lo que arrojó fue justo o inocente, recto, equitativo en carácter o acto. O sea, justo o inocente, ¿sí? O recto. ¿Recto en qué? En los mandamientos de Dios, ¿sí? Si no estamos viviendo esa vida en santidad, la Biblia, la palabra de Dios, ¿nos qué? Nos acusa de que estamos en pecado. Por lo menos, una comparación, la palabra de Dios dice que ningún maldiciente heredará el reino de los cielos. Entonces, si nosotros estamos en eso, que estamos maldiciendo, diciendo malas palabras, sencillamente estamos en desobediencia a Dios. La palabra de Dios también nos dice que ninguno que hable mal de su prójimo no heredará el reino de Dios. Pero si nosotros, como conocedores de esa luz, que somos estudiosos de la palabra de Dios, pero incurrimos en estos actos, entonces divinamente estamos en desobediencia a la ley de Dios. Aunque estemos yendo a la iglesia, estemos yendo el sábado cada 8 días a la iglesia, pero si hay estos actos, si estos actos salen de nuestros labios, estamos en desobediencia a Dios. Y así no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Mensajes selectos, tomo 1, párrafo 456. Dice: muchos reconocen que Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador personal. El mundo entero hoy cree en que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, que vino a este mundo y murió, ¿sí? Pagó nuestra deuda. Eso cree todo el mundo, ¿sí? La humanidad, el ser humano cree en eso, pero le creemos al Señor, le creemos a lo que Él ha dejado en su palabra para amonestarnos o para prepararnos para su pronto regreso, porque son dos cosas diferentes. Una es creer que Él es el Salvador del mundo y que vino a este mundo y pagó nuestra deuda, y otra cosa es creerle a Él. El creerle a Él es vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios, ¿sí? El creerle al Señor Jesús es vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si estamos incurriendo en alguno de cualquiera de esos mandamientos, sencillamente estamos en desobediencia. En desobediencia. El mensaje de la justificación por la fe es la doctrina más mal entendida hoy dentro del adventismo. O sea, la justificación por la fe es muy mal entendida hoy por el pueblo adventista del séptimo día hoy. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la palabra de Dios donde dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces las personas dicen:
En fin de cuentas, vamos a ser transformados cuando Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos para ir con Él. Pero es que el caso es que esa transformación que el Señor va a hacer es transformar el cuerpo mortal al cuerpo de inmortalidad. No es a transformar nuestro carácter cuando Él venga, no. Nuestro carácter debe ser transformado ahora. Ahora que tenemos el tiempo. Ahora que el Señor está intercediendo por nosotros. No es en aquel momento que Él va a venir y va a cambiar nuestro carácter. Y por eso es que el pueblo de Dios hoy no se esfuerza para vivir en santidad. ¿Sí? Por eso es que el pueblo de Dios hoy no se esfuerza, no hace ningún esfuerzo. Vivamos, comamos, bebamos, vivamos como queramos. Es lo que dicen. ¿Sí? Y vamos a ser transformados. Igualmente cuando Él venga vamos a ser transformados. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por eso en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. ¿Ante quién es que nosotros debemos presentarnos aprobados? ¿Es delante del pastor? ¿Delante del líder de iglesia? No, es delante de Dios que nosotros debemos de procurar con diligencia presentarnos aprobados. El Señor es el único que nos aprueba si verdaderamente nosotros andamos en esa obediencia o en esa fidelidad a Él. Judas, el versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Quién es ese? Que es poderoso y que tiene el poder para guardarnos sin caída. ¿Quién fue ese que vino a este mundo y vivió en este mundo y fue tentado en todo, pero venció? No cayó en pecado, no cedió al pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por eso dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él tiene el poder para presentarnos delante del Padre, ¿qué? Delante del Padre sin qué? Sin caída, sin mancha. Pero para eso nosotros debemos de creerle al Señor lo que Él nos ha dejado establecido en su santa palabra. La justificación por la fe es vivir en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Este hermoso mensaje que ha de preparar al pueblo de Dios para entrar algún día a las mansiones celestiales ha sido hoy vestido con un manto de una falsa justificación. Ha sido revestido de una falsa ¿qué? Justificación, que podemos vivir como queramos, podemos comer como queramos, beber como queramos y que el Señor nos va a transformar cuando Él venga. Esa es la falsa justificación. ¿Sí? Esa es la falsa justificación que está ¿qué? Que está encubierta con un manto. ¿Sí? Pero la palabra del Señor es clara. Y sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Sí? Y por eso dice, ¿quiénes morarán algún día ante la presencia de Jehová? ¿Sí? ¿Quiénes morarán algún día ante la presencia de Jehová? Y en el libro de Salmo, el capítulo 15, versículo 1 y 2 dice, la pregunta dice, el versículo 1 dice, Señor, ¿quién puede vivir en tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Pero en el versículo 2 encontramos una respuesta. Solo el que vive con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo la verdad. Estas son dos cualidades, unas cualidades de lo que dice la palabra de Dios. Solo los que viven ¿qué? Con honestidad y hace lo justo, pensando y diciendo siempre la verdad. ¿Sí?
Pero en el libro de Primera de Corintios, ¿sí? Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y son muchas partes más las que nos habla de que los que vivamos de esta manera no podremos heredar el reino de los cielos, ¿sí? No es solamente ir a la iglesia el sábado, estar en la iglesia el sábado y el resto, después de que se termine el sábado, podamos vivir como queramos. No, la palabra de Dios es muy clara en decirnos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Qué es la justicia imputada? ¿Y cuándo hace parte? ¿Y cuándo hace parte del que la recibe? ¿Sí? ¿Qué es la justicia imputada y cuándo toma lugar en la vida del que la recibe? Mire lo que dice Mensaje para los Jóvenes, párrafo 32. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. A quien al que la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gloria dé lugar, hasta que la gracia dé lugar a la gloria, ¿sí? Entonces, solo el que tiene ¿qué? Dominio en sí mismo, solo el que tiene dominio propio en todo, ¿sí? Y ese dominio propio, en nosotros, solamente nos lo puede dar ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, si le reconocemos quién es, ¿sí? Si le reconocemos quién es. Porque el Espíritu Santo, del que habla la palabra de Dios, es Cristo en su divinidad. Cristo en su divinidad. Cristo en su divinidad cuando moraba con el Padre antes de este mundo ser creado, ¿sí? Ese es el Espíritu Santo del cual habla la palabra de Dios. No es un tercero, no es una tercera persona como se está predicando hoy dentro de las iglesias, y el mundo entero ha recibido esa doctrina de una tercera persona en la deidad. Pero la palabra del Señor, la Biblia y el Espíritu de profecía nos presenta es que en el cielo solamente hay dos seres. Hay dos seres al cual se le debe dar la honra y la gloria. Dos seres el cual tienen la misma naturaleza, ¿sí? La misma naturaleza, el mismo propósito. Es el Padre y su amado Hijo. No hay otro al que se le debe dar honra y gloria. Por eso, no debemos de creer de que son tres personas en la deidad. No debemos de creer. Si creemos de esa manera, que son tres personas en la deidad, sencillamente Cristo no puede morar en nosotros y no nos puede apartar del pecado. Si creemos en una tercera persona en la deidad, le estamos dando la cabida al enemigo para que more en nosotros, ¿sí? Y si el enemigo es el que mora en nosotros, ¿qué será de nosotros? Mensaje para los jóvenes.
a la gloria. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si Cristo mora en nosotros, en nosotros debe de haber una reforma en nuestra vida. Debe de haber una reforma en nuestra vida. Entonces, si antes íbamos a la iglesia con ropa apretada a nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora debemos de ¿qué? De hacer la reforma. Ya no ponernos esa ropa apretada, sino ponernos ropa ¿qué? Adecuada para poder estar en la presencia de Dios. Las hermosas damas, las damas que estaban yendo a la iglesia con vestidos largos, o con minifaldas, las que iban con vestidos largos, pero iban con las tiranticas aquí nomás, que le sostenían el vestido para que no se cayera. Hoy deben de ir con sus vestidos largos, pero con sus mangas también largas. ¿Sí? Debe de haber una reforma en nuestra vida. Si los santos llamados ángeles, cuando se presentan delante de Dios, cubren su rostro total, desde la cabeza hasta los pies, cubren su rostro para presentarse delante de Dios, cuánto más nosotros que somos pecadores, mis apreciados. Cuánto más nosotros que somos pecadores, cómo debemos de ir presentados a la iglesia para estar en comunión en el día que el Señor nos dejó, para que en ese día le adoremos. Porque es que no vamos a adorar el sábado, vamos a adorar al Creador del sábado. Y para adorar al Creador del sábado debemos de ir primero con un corazón contrito y humillado, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, dispuestos a adorarle y a honrarle. Y segundo, debemos de empezar a hacer esa transformación en nuestra vida. De lo que éramos antes, ahora ya no debemos de ¿qué? De serlo. ¿Qué significa la justicia imputada? ¿Qué significa la justicia imputada? Esta envuelve tres cosas, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Primera, arrepentimiento. Primera debe de haber un arrepentimiento en nosotros. Reconocer que somos pecadores, que estamos en pecado, aunque somos el pueblo que decimos ser el pueblo de Dios, pero que no estamos viviendo en esa obediencia. Entonces debemos de pedirle perdón al Señor, ¿sí? Pedirle perdón al Señor, ¿sí? Segunda, confesión del pecado. La segunda cosa es confesión del pecado. Listo, ya ya reconocimos que somos pecadores, ahora debemos ir y confesarle ¿qué? Confesar el pecado, ¿cierto? Confesarle al pecado. Y tercera, abandono del pecado, ¿sí? Tres cosas envuelve ¿qué? La justicia imputada, ¿sí? Y esta historia la encontramos en la Biblia, que es la historia del hijo pródigo. Ahí encontramos lo que hizo el hijo pródigo cuando cayó en pecado de pedirle a su padre la herencia que le correspondía, ¿sí? Que fue y malgastó todos sus bienes, y entonces por último estaba viviendo criando cerdos, y que quería comer de lo que comían los cerdos, de lo que le daban, pero aún así no se la daban, ¿sí? Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 15 y el versículo 17. Mire lo que dice: y volviendo en sí, dijo, o sea, después de estar en esa situación, recapacitó, se puso a pensar y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? ¿Esto cómo se llama? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí?
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Sí? Entonces ahí él reconoció que había caído ¿en qué? Que había incurrido en pecado. ¿Sí? Pero en el versículo 18, vea lo que encontramos. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Esto cómo se llama? Confesión del pecado. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo? Recapacitó y dijo, he pecado, ¿sí? He pecado, voy a ir a mi padre, ¿sí? Él no se quedó, él no dijo, estoy en pecado y se quedó ahí, no. Él dijo, estoy en pecado, pero dijo que iré a mi padre y le pediré que perdón, ¿sí? Pero en el versículo 20 dice la palabra de Dios, y levantándose, o sea, él no se quedó allá, sino que de inmediato, ¿qué hizo? Se arrepintió, fue a confesar su pecado, ¿y qué? Y abandonó de inmediato el sitio en donde estaba, ¿sí? Abandonó. Dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis apreciados, en estos momentos, porque yo reconozco de que estoy en pecado, que soy pecador, y debo de pedirle perdón al Señor, ¿sí? Confesarle al Señor que estoy en pecado porque no estoy viviendo esa obediencia que Él requiere de nosotros, que Él demanda de nosotros. ¿Y qué debo de hacer? Abandonar el pecado. Abandonar el pecado. En el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos, el confesar involucra ¿qué? Abandono del pecado. Porque para nosotros confesar el pecado, debemos también ¿de qué? De abandonarlo. De abandonarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es el que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos del pecado? Nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, no le irá bien al que oculta sus pecados. Así que el que oculta sus pecados y el que vive en pecados, no le irá ¿qué? Bien. ¿Sí? No le irá bien. Será destruido en el momento que Cristo venga a purificar su iglesia. ¿Sí? Pero el que los confiesa y se aparta, será perdonado. O sea, es confesar nuestros pecados y apartarnos de el pecado. Es confesarlos y apartarnos. No es confesarlos y al otro día volver y pecar, volver y caer en el pecado. No, es confesarlos y apartarnos del pecado. El camino a Cristo, párrafo 25, dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Mientras no repudiemos el pecado, mientras no odiemos el pecado, no habrá un cambio o una reforma en nuestra vida. No habrá una reforma en nuestra vida. ¿Por qué debemos de odiar el pecado? Porque fue el causante de que el amado Hijo de Dios tuviera que derramar su sangre para limpiarnos a nosotros del pecado. Por eso debemos de odiar nosotros el pecado y por eso no debe de estar el pecado en nosotros. Lucas, capítulo 15, versículo 22, hablando sobre el hijo pródigo, dice,
Pero el Padre les dijo a sus siervos: vístanlo con la mejor ropa. Esta es la justicia imputada de Cristo. ¿Sí? El Padre, que le dijo a sus siervos: vístanlo, báñenlo, vístanlo con la mejor ropa. ¿Sí? Esa es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos de vivir la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. Una vida perfecta delante de Dios, sin pecado. Sin pecado. Versículo 24. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y es hallado. Qué maravilloso es Dios nuestro Padre Celestial y nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque aunque nosotros estamos en pecado, pero si verdaderamente vamos a Él con un corazón contrito y humillado, nos apartamos del pecado, confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él entonces nos cubre con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo. O sea, como pueblo de Dios hemos estado en pecado, hemos estado en desobediencia, porque no estamos viviendo la luz que el Señor nos ha dado, ¿sí? Entonces estamos haciendo ¿qué? Lo mismo que hace todo el mundo, pecando, ¿sí? Pero sigue diciendo: y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces, en nosotros no debe de haber ¿qué? Pecado, porque si no estamos en esa obediencia viva que el Señor demanda de nosotros, entonces estamos siendo gobernados por Satanás, ¿sí? Estamos siendo gobernados por Satanás, aunque vayamos el sábado a la iglesia, nos arrodillemos allá para orar cuando dicen que nos pongamos de rodillas, pero mientras haya desobediencia, estamos nosotros siendo gobernados por Satanás. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Si nosotros verdaderamente tenemos la fe, creemos en nuestro Padre Celestial y en nuestro Señor Jesucristo, debemos de ¿qué? De gozarnos, pero para gozarnos debemos de ¿qué? De estar en obediencia, en esa obediencia total a todos los hermosos preceptos de la santa llamada ley de Dios. El deseado de todas las gentes, párrafo 509, dice: ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Así que ningún arrepentimiento que no obre una reforma en nuestra vida no es genuino. No es genuino. Así que si nosotros estamos guardando algunos preceptos o mandamientos de Dios, pero no estamos guardándolos todos a la plenitud de la palabra, entonces que pidamos perdón al Señor, pero no es un arrepentimiento ¿qué? Genuino. Porque el arrepentimiento genuino es separarnos del pecado y vivir en la plenitud de la obediencia. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Esto es para que nosotros analicemos, mis apreciados,
porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. ¿Sí? La justicia de Cristo, o sea, Cristo no nos puede cubrir con su manto de justicia. ¿Por qué? No es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados y menos abandonados. De pronto los hemos confesado, pero no los hemos abandonado, mis apreciados. No los hemos abandonado. Entonces, la justicia de nuestro Señor Jesucristo no nos va a cubrir con su manto de justicia. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, o sea, una vida sin mancha de pecado. Es la entrega total del corazón y la vida para que revelen los principios del cielo. Nosotros tenemos la luz suficiente, el pueblo adventista del séptimo día tiene la luz suficiente para prepararnos y para preparar al mundo entero. El motivo de no estar ni preparados nosotros ni preparando el mundo es porque nos hemos apartado de Dios. No estamos viviendo en obediencia a los hermosos preceptos. El pueblo adventista del séptimo día tiene la luz suficiente para prepararnos y preparar al mundo. Pero en estos tiempos estamos como en los tiempos del pueblo de Israel. Se mofan o nos mofamos en decir, somos el pueblo de Dios, pero estamos en transgresión de los hermosos preceptos de la ley de Dios. Cuando Cristo vino por primera vez, el pueblo de Israel no lo quiso recibir, aunque Cristo mostró todo su poder, su gloria y quién era Él. Ellos se mofaron y no quisieron recibirlo. Lo llevaron a la cruz. Cuando lo iban a crucificar, pidieron que fuera suelto, más bien aquel ladrón, aquel asesino. ¿Sí? Aunque el Señor había hecho sanidad, había alimentado a miles de personas, pero aún así quisieron el pueblo mandado por los doctos de la ley, pidieron que fuera crucificado Cristo y que soltaran a aquel ladrón y asesino, Barrabás. En estos tiempos, el pueblo de Dios está incurriendo en el mismo pecado. Estamos despreciando a Cristo y estamos pidiendo un tercero que sea el que venga y more en nosotros. Oído bien a lo que estoy diciendo. Estamos dejando a Cristo, que es nuestro único intercesor, y estamos pidiendo que sea derramado sobre nosotros una tercera persona en la deidad. Cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Cristo en su poder divino. Es Cristo mismo en su poder divino. No es una tercera persona. ¿Creemos en el Espíritu Santo? Sí. Pero sabemos que ese Espíritu Santo es Cristo en su divinidad, en su poder divino. No que sea una tercera persona, mis apreciados. No caigamos en despreciar a Cristo o en rechazar a Cristo como lo hizo el pueblo de Israel, o como lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo que vino nuestro Señor Jesús por primera vez a la tierra. ¿A través de quién y por qué medios el creyente llega a ser justificado por Dios? Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, en desobediencia, toda la humanidad
entró en ¿qué? En pecado de inmediato, ¿no? ¿Sí? Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, es un regalo de Dios hecho posible, porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Entonces, solamente a través de ¿quién? De Cristo es que nosotros podemos ¿qué? Acercarnos al Padre y ser aceptados por Él. Solo a través de Cristo, su amado Hijo. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26 dice: Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él es siempre justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de la humanidad. ¿Sí? Los pecados de la humanidad. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, quien es el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo, Cristo nos ama y con su sangre nos liberó de nuestros pecados. Entonces, solo a través de ¿quién? De Cristo, el amado Hijo de Dios, podemos nosotros acercarnos a nuestro Padre confiadamente. Pero esa confiadamente debe ser en obediencia a todos los requerimientos del Señor. Romanos 5:9 dice: Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que vamos a ser nosotros salvos de la ira de Dios solo si estamos viviendo ¿qué? Una vida en santidad delante de Dios. De lo contrario, la ira de Dios nos va a alcanzar. La ira de Dios nos va a alcanzar y no vamos a entrar en el reino de los cielos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, aquel inicuo o aquellos inicuos que estemos viviendo en desobediencia, iremos a ser destruidos ¿con qué? Con el resplandor de su venida. ¿Sí? Porque el pecado es en contra de la verdad. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos viviendo en desobediencia, vamos a ser muertos. Y como pueblo de Dios, vamos a ser muertos por la espada de los ángeles, que está representado en Ezequiel capítulo 9, versículo del 1 al 7. ¿Sí? Ahí está la muerte de los culpables, dice ahí, la muerte de los culpables. ¿Sí? Van a venir 6 ángeles. Uno va a traer el tintero de escribano, que es el que va a poner el sello sobre los fieles y obedientes. Pero hay 5 ángeles más que vienen con espadas para matar, directamente para matar a cada uno de los que dicen ser adventistas del séptimo día, pero que no están viviendo en esa obediencia a los hermosos preceptos de la ley de Dios. Directamente van a ser muertos por la espada. O iremos a ser muertos por la espada si no vivimos en esa obediencia que el Señor quiere de nosotros. Mensaje para los jóvenes, párrafo 32, dice: la justicia es obediencia. Mire usted lo que dice. La justicia es obediencia a la ley. A la ley. La ley demanda justicia y ante la ley
el pecador debe ser justo. Y ante la ley el pecador debe ser justo. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos condena a nosotros. Si nosotros vivimos en desobediencia en uno de sus mandamientos, la Biblia nos ¿qué? Nos condena o nos acusa. Pero si estamos viviendo en obediencia a todos los requerimientos de su santa y amada ley, pues la Biblia no nos va a ¿qué? A acusar, porque no tiene nada de qué acusarnos si estamos viviendo en obediencia. En obediencia. Pero es incapaz de serlo, o sea, nosotros somos incapaces de serlo nosotros por nuestras propias fuerzas. Por eso debemos de reconocer quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién es ese Espíritu Santo del cual habla la palabra y el espíritu de profecía? ¿Sí? Por eso debemos de reconocer que el amado Hijo de Dios, que Cristo o el Verbo que se hizo carne, es ese Espíritu Santo que quiere morar en nosotros, porque Él es el único que nos limpia del pecado. Él es el único que nos limpia del pecado. Pero si estamos reconociendo o estamos pidiendo a un tercero, sencillamente Él no nos puede apartar del pecado y no puede morar en nosotros. ¿Cómo va a morar en nosotros si no le reconocemos quién es Él? Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puedo presentar a Dios los méritos de Cristo. Y Dios coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Entonces, solo si reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador, ¿sí? Y vivimos por fe en obediencia a todo lo que demanda la Biblia y el espíritu de profecía, entonces el Padre coloca ¿qué? No va a colocar nuestra obediencia, porque nosotros no somos nadie, pero va a colocar la obediencia de su amado Hijo, y entonces nos acepta a nosotros. Nos acepta a nosotros. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. O sea, la obediencia de nuestro amado Señor Jesucristo es que es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso debemos de permitirle a Cristo que mora en nosotros, porque Él es el único que puede limpiarnos del pecado. Él es el único que nos puede apartar, que nosotros aborrezcamos el pecado. ¿Sí? Pero si no le conocemos quién es, entonces sencillamente no nos puede Él ayudar. No nos puede Él ayudar. ¿Cuál es la justicia impartida? ¿Y cuándo toma lugar en la vida del que la recibe? Mire lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 19 y 20. ¿Y cuál la supereminencia? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Si nosotros creemos en nuestro Padre Celestial y creemos en su amado Hijo, en que Él es el único que nos puede limpiar del pecado, entonces, ¿qué dice? Según, si creemos en Él, creemos en que Él es el único que nos puede dar la fuerza y nos aparta del pecado, ¿sí? Pero si no reconocemos quién es Él, no nos puede ayudar. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tiene Dios, nuestro Padre Celestial, el poder, y nuestro Señor Jesucristo
para limpiarnos? Claro que sí, solamente que debemos de creer por fe, por lo que dice la palabra de Dios, y apartarnos entonces del pecado y vivir una vida en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 24 dice: eso fue escrito también para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe. Si no hay fe en nosotros, por eso es que hoy en día nosotros no estamos viviendo todavía en desobediencia y en pecado, porque no tenemos la fe en que el Padre y su amado Hijo pueden darnos la fuerza morando en nosotros para que nosotros abandonemos el pecado. ¿Sí? Pero eso fue que escrito ¿para qué? Para nosotros. Para nosotros. Nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Esto es que justificación por fe. O sea, es una obediencia viva. Debemos de vivir como vivió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Sin pecado. Fue tentado en todo. Pero no pecó. Pero no pecó. Versículo 25. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero fue resucitado también ¿para qué? Para que nosotros fuéramos aprobados por Dios. Por eso debemos de vivir esa vida que el Señor vivió. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a una nueva vida. Así que nosotros cuando tomamos el bautismo, todo nuestro pasado ha quedado enterrado, ¿sí? Pero al tomar el bautismo debemos de ser levantados, ser reformados en esa vida, ¿sí? Ya no vivir en la vida pasada, sino vivir en una nueva vida con el Señor, en obediencia, en obediencia a todos los hermosos preceptos de Dios. Por eso es que hoy por hoy hay bautismos tras bautismos, pero antes de tomar el bautismo se le debe de dar todos estos estudios. Se le debe dar a la persona el que conozca la verdad de Dios. Por eso es que hay muchas personas se han apartado de Dios, porque no se les explica la palabra de Dios antes de tomar el bautismo. Y se les explica después de que han tomado el bautismo, y entonces dicen: pero a mí no me habían dicho de esto, yo no puedo aceptar esto, yo no soy capaz de aceptarlo, y sencillamente se apartan de Dios, se apartan de Dios. Por eso la hermana Elena G. de White dice que para darle el bautismo a una persona se le debe de dar totalmente, explicarle totalmente la palabra de Dios. No es después del bautismo que se le debe instruir, es antes de que se le dé el bautismo. Es que se debe de instruir a la persona antes de tomar el bautismo. Estas verdades se las tenemos que decir a las personas antes de que tomen la decisión del bautismo. ¿Será que seguimos nosotros muertos todavía en delitos y pecados? ¿Será que hay pecados dentro de nosotros, pecados ocultos que estamos haciendo? Debemos de hacernos esa pregunta nosotros mismos, pensar:
Señor, ¿estoy andando en obediencia? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Si yo sé que estoy haciendo mal, ¿qué debo hacer? Pedir perdón, confesar mi pecado y abandonar el pecado, pidiéndole al Señor que me ayude para vivir en obediencia. Si no lo hacemos, vamos a estar ahí con ese pecado, y cuando nuestros nombres sean pasados en revista a través de los libros del cielo, vamos a quedar excluidos del reino de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo. ¿A través de qué? Del bautismo, ¿no? En la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que a nosotros no nos dieron estos estudios antes de tomar el bautismo. ¿Sí? Pero ahora nosotros, por fe, que estudiamos la palabra de Dios, debemos de apartarnos totalmente del pecado. ¿Sí? Ya no debemos apartarnos de Dios, sino que debemos seguir adelante, pidiéndole perdón al Señor, apartándonos del pecado y pidiéndole a Él que sea el que more en nuestra vida, para que aparte el pecado de nosotros, para que deseche el pecado de nuestra vida. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sí? El que ya fue bautizado, debiéramos de no estar en pecado. Debiéramos de estar viviendo en santidad delante de Dios. Pero lamentablemente estamos viviendo todavía muertos en delitos y pecados. Dentro del pueblo de Dios hay fornicación, hay adulterio, hay maldicencia, hay habladuría mal del prójimo. No estamos viviendo la reforma pro salud. Estamos totalmente muertos todavía, como si no hubiéramos tomado el bautismo. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de Él. Si nosotros, conociendo todas estas verdades, y todavía seguimos cayendo en pecado y no en obediencia al Señor, vamos a ser muertos por la espada de los ángeles de Ezequiel 9 y no vamos a tener el derecho al reino de los cielos. No vamos a tener derecho al reino de los cielos. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya no estamos, entonces, si estamos viviendo todo lo que manda la palabra de Dios, la Biblia, en obediencia, ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos, ¿qué? Bajo la gracia de Dios, de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no estamos viviendo bajo la ley, porque estamos viviendo en santidad. Ahora, ¿qué tenemos que esperar nosotros? La gracia de nuestro Padre Celestial y de su amado Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 4, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida. Al unirnos con Jesucristo, por gracia sois salvos. Entonces aquí es donde nosotros, por gracia es que vamos a ser salvos, por la gracia de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Pero para que esa gracia nos acoja, nosotros debemos de estar viviendo, ya no estar viviendo bajo la ley. O sea, que la Biblia ya no nos pueda acusar a nosotros de nada que estemos incurriendo en pecado, sino esperando solamente en ¿quién? En la gracia de nuestro Dios. Versículo 6 de Efesios, en el versículo 6 del capítulo 2 de Efesios,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Padre quiere tenernos allá, que estemos asentados allá alrededor de su trono, ¿sí? Con nuestro Señor Jesucristo, pero debemos de estar viviendo en obediencia a sus mandamientos, a sus hermosos preceptos. Romanos capítulo 8, versículo 10 y 11 dice: pero si Cristo está en vosotros, mire esta expresión, mire la palabra del Señor lo que dice, mis apreciados. Si Cristo, el amado Hijo de Dios, está en vosotros, dice, si está en nosotros, ¿sí? Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Solo si Cristo, el amado Hijo de Dios, mora en nosotros, entonces nuestro cuerpo está ¿qué? Ya está ¿qué? Muerto. Pero vivificados ¿por quién? ¿Sí? Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces, si Cristo mora en nosotros, sencillamente el Padre también mora en nosotros. Entonces, ¿cuánto poder hay en nosotros si el Padre y el Hijo moran en nosotros? ¿Cuánto nos pueden ellos apartar del pecado? ¿Cuánto nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros totalmente nos pueden separar del pecado? Solo es nosotros pedirle que ellos moren, reconocerlo, reconocer al Padre y reconocer al Hijo, y ellos moran, entrarán y harán morada en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está tocando a nuestro corazón para que le reconozcamos, no que creamos en una tercera persona de la deidad, sino que creamos en que Él es ese Espíritu que quiere morar en nosotros, para así limpiarnos del pecado. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solo este evangelio por testimonio es que se va a predicar. Solo este evangelio por testimonio se va a predicar. Si estamos viviendo una vida perfecta delante de Dios, entonces estamos dando ¿qué? Testimonio. Pero mientras estemos incurriendo en alguno de los mandamientos, sencillamente no estamos dando testimonio. No estamos dando testimonio. En una ocasión, hablando con una persona, y ella me preguntó que qué denominación era, y yo le dije que era adventista del séptimo día. Y esa persona me dijo: adventista. Dijo: no creo en los adventistas. Y yo le pregunté el por qué, y me dice esa persona: porque al frente de mi casa hay unos adventistas que guardan el sábado, dicen guardar el sábado, pero el uno le está quitando la mujer al otro, ¿sí? Le pasan colores a uno por la cara porque eso le hace dar vergüenza a uno. Y si yo me sentía avergonzado en ese momento, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, de ver que aquellos que profesan ser su pueblo, pero que están haciendo todas estas cosas, que no están dando un buen testimonio, están crucificando de nuevo a nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo se siente nuestro Señor Jesucristo, mis apreciados? Terriblemente, hermanos.
En el libro de Romanos, el capítulo 10, versículos 9 y 10 dice: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, solo si reconocemos, si sabemos quién es el amado Hijo de Dios, si reconocemos quién es el Espíritu Santo que debe morar en nosotros, es la única manera para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. Si le reconocemos, si le reconocemos. Aquí cuando Felipe le habló al etíope, ¿sí? Encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 37, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el etíope, mire lo que dijo: creo que Jesucristo es el amado Hijo de Dios. El bautismo lo debemos de recibir nosotros solo y únicamente cuando reconocemos que Cristo, el amado Hijo de Dios, que reconocemos que Cristo es el amado Hijo de Dios. Lamentablemente, cuando tomé el bautismo, me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que el bautismo es solo y únicamente en el nombre de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Para qué? Para que recibáis, si reconocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el amado Hijo de Dios, entonces podemos tomar el bautismo y así recibiremos el don del Espíritu Santo. No es ser bautizados en el nombre de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, el bautismo es en nombre de Jesucristo. Pero hoy por hoy, como he entendido y el Señor me ha dado la sabiduría para entender su palabra y esa verdad, ahora yo lo recibo. ¿Por qué? Por fe. Debiera de volver a tomar el bautismo, ¿sí? Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque ahora yo lo recibo por fe, porque he entendido que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Por eso el bautismo debe ser en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Para perdón de pecados y recibamos el don del Espíritu Santo, ¿sí? El camino a Cristo, páginas 58 y 59 dice: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen el fruto de su Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y Dios es amor, ¿sí? Entonces el fruto del Espíritu, es amor. Si tenemos amor, tenemos lo demás: gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas de Jesús. Si tenemos a Cristo morando en nosotros, tenemos entonces nosotros que todos estos frutos de Él, todos esos frutos de Él: paz, mansedumbre, fidelidad, todo esto, porque son los frutos de ¿quién? Esos no fueron los frutos de Cristo cuando estuvo en esta tierra. ¿Por qué entonces estamos pidiendo o reclamando que un tercero more en nosotros? Si los frutos del Espíritu son lo que dice la palabra de Dios: paz, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre. Esos son los frutos de Cristo cuando estuvo en esta tierra. ¿Por qué nosotros pedimos entonces a un tercero que venga a ser morada en nosotros, cuando debemos de reconocer que es Cristo en su divinidad? El significado de longanimidad, busqué en Google, y el significado de longanimidad dice: es grandeza,
constancia de ánimo en las adversidades y requiere presencia extraordinaria frente a pruebas y provocaciones. Incluye el dominio de sí mismo y sugiere la tolerancia movida por el amor y el deseo de paz. Eso es la palabra longanimidad. Longanimidad, ¿sí? Es que es grandeza y constancia de ánimo en las adversidades y requiere presencia extraordinaria frente a pruebas y provocaciones, y incluye el dominio de sí mismo y sugiere la tolerancia movida por el amor y el deseo de paz. Ahora estos eran los frutos de ¿qué? Del Espíritu, o sea, los frutos de Cristo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver los frutos de la carne, ¿sí? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Dice en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto no es lo que se ve lamentablemente en nuestra iglesia. Envidia, odio unos hermanos con otros, rencores, pleitos. Todo esto se está viendo. Entonces, si esto se ve, es porque no tenemos el Espíritu en nosotros. O sea, Cristo no está morando en nosotros cuando hay estos frutos de la carne en nuestra vida, mis apreciados. Los hijos de Dios reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Debemos nosotros de reflejar ¿qué? El carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a llevar al cielo? Nosotros vamos a llevar al cielo el carácter de Cristo reproducido en nuestra vida. Es lo único que vamos a llevar al cielo. No es nuestro carácter, es el carácter de Cristo en nosotros. En nosotros. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían, y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino ahora es puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Un espíritu manso y sosegado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 461 y 462. Dice: se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, pues todo el cielo con sus recursos ilimitados ha sido colocado a nuestra disposición.
hemos de extraer del pozo de la salvación. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo Jesús, habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo. Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí vemos que solamente Cristo es el único que nos puede dar esa santidad. Esa santidad, si le reconocemos, si sabemos quién es, de qué manera es que Él obra, quiere obrar en nuestra vida, quiere morar en nuestra vida. Si no le reconocemos, no nos puede Él ayudar. No nos puede Él ayudar. Hebreos capítulo 11, versículo 15. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradó a Dios. Enoc fue llevado al cielo, fue traspuesto para ser llevado al cielo. Pero antes de ser llevado al cielo, dice que no dio testimonio, a Dios, ¿sí? Que no dio testimonio a Dios. O sea, que tuvo que vivir en una vida perfecta, sin mancha de pecado delante de Dios. Ahora, mis apreciados, como pueblo de Dios, como pueblo adventista del séptimo día que el Señor ha levantado para estos últimos tiempos, para que demos testimonio al mundo que no le conoce, debemos de empezar a obedecer al Señor en todo. Y como el mensaje pro salud va de la mano con el mensaje de los 3 ángeles, mire lo que dice Testimonios Especiales, serie B, página 31. Mire lo que dice. Dios dio la luz sobre la reforma de la salud, y los que la rechazan, rechazan a Dios. Así que, mis hermanos, si nosotros estamos rechazando la reforma pro salud, estamos rechazando directamente a Dios. Y estas no son palabras mías, son palabras inspiradas por el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios, la Biblia. Estas son palabras inspiradas por el mismo Espíritu. ¿Sí? Entonces, el Señor nos ha dado al pueblo, a su pueblo hoy, que debemos de estar viviendo la reforma pro salud. Pero si nosotros la rechazamos, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando a Dios, mis apreciados. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia, y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Esa es la fe que debe estar en nosotros, ¿sí? Abraham salió sin saber dónde quedaba ni siquiera esa tierra, pero ¿qué? Creyó en el Señor y obedeció, No le importó dejar que lo que tenía en donde estaba viviendo, ¿no? No le importó dejar nada de eso, sino que salió a donde el Señor le estaba ordenando. Versículo 10. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso no es lo que el pueblo de Dios, lo que el pueblo adventista hoy quiere. Ir a esa ciudad, el cual el único arquitecto y constructor es Dios. Pero para eso debemos de estar dando testimonio como dio testimonio Enoc. Enoc dio testimonio a Dios en esta tierra, ¿sí?
Enoc dio testimonio a Dios en esta tierra. Por eso dice en el libro de Hebreos 11:5, por la fe Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Es lo que debe estar viviendo el pueblo de Dios hoy, agradando a Dios en la obediencia, no agradar a los hombres, no agradar a los seres humanos, es agradar a Dios en todo, en la obediencia, ¿sí? Porque queremos ir a la ciudad, aquella ciudad que el constructor es Dios, el único arquitecto y constructor es Dios, pero para eso debemos de dar primero testimonio aquí en la tierra a Dios de que sí le estamos agradando a través de la obediencia. Mis apreciados, que el Señor nos ayude, que le permitamos que Cristo more en nosotros para que Él nos aparte totalmente del pecado y vivamos en santidad. Vamos a orar. Soberano Dios Todopoderoso y amado Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora porque nos has regalado la oportunidad de abrir su santa y amada palabra y exponerla. Te pedimos que nos hayas dado palabras claras para que las personas que llegan a ver entiendan el mensaje y entiendan cómo es que debemos de estar viviendo en esta tierra antes de que nuestros nombres sean pasados en revista. Pedimos tu compañía en esta hora, tu presencia y la presencia de Cristo, tu amado Hijo, que moren en nosotros. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos amas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.